Ok, en este video vamos a ver el modelado de sistemas híbridos. Para comenzar vamos a definir qué es un sistema híbrido. Pues es aquel que está formado por la combinación de subsistemas de distinto tipo. Por ejemplo, un sistema electromecánico, que es la unión de un subsistema eléctrico más uno mecánico, un termoeléctrico, un electroquímico, un hidromecánico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de sistemas, además de esta combinación? De que siempre va a existir la presencia o la inclusión de elementos llamados híbridos, cuya función es precisamente el acoplamiento entre variables físicas de distinta naturaleza. Entonces, antes de comenzar a modelar, vamos a conocer esos elementos híbridos. También vamos a conocer la variación pequeña que existe en los pasos metodológicos cuando trabajamos con sistemas híbridos. Como pueden ver, el primer paso es exactamente el mismo. Hay que determinar el número de elementos pasivos, disipativos, y la variable de entrada y de salida para saber a dónde vamos a llegar en la ecuación diferencial, con el orden y las variables de las cuales va a depender esta ecuación. En el paso número 2, sí hay que hacer un pequeño cambio porque las ecuaciones de elemento deben de incluir una por cada elemento híbrido. En el paso número 3, cuando se escriben las ecuaciones de balance o de equilibrio, tenemos que ayudarnos de un diagrama de fuerzas o de un diagrama de torques si el sistema tiene elementos mecánicos. En el paso número 4, cuando se realiza la combinación inteligente, hay algo particular en los sistemas híbridos, que es que puede ser que en la combinación inteligente no se utilice alguna de las ecuaciones de elemento o de balance, ya que en los otros sistemas regularmente todas las ecuaciones se utilizan. Aquí puede ser que alguna no se utilice. El paso número 5 y el paso número 6 son exactamente iguales que en el resto de los sistemas. Ok, entonces aquí tengo ya un apunte donde vamos a ver los diferentes elementos híbridos. Los elementos más comunes son los potenciómetros, y vamos a comenzar con el traslacional o longitudinal. Esta es su representación, es un resistor que, aparte de tener sus dos terminales normales que están polarizadas por algún voltaje de excitación, tiene una tercer terminal que se llama cursor, y ese cursor se mueve mecánicamente para ir recorriendo la resistencia longitudinalmente. Ese recorrido tiene una distancia llamada Xmax, de X máxima, y el cursor va a tener una distancia recorrida con respecto a esa distancia máxima. La terminal del cursor se conecta, la consideramos como la terminal positiva, y vamos a obtener un voltaje si leemos esa terminal positiva con respecto a el neutro del voltaje de excitación. De tal forma que el voltaje de salida lo podemos calcular como la relación entre esas dos distancias, que es la distancia de recorrido del cursor con respecto a la distancia máxima de recorrido, por el voltaje de entrada. Los voltajes se miden en volts y la posición en metros. Aunque se pueden dar cuenta que no importa en qué unidades la midamos, porque al ser una razón, las unidades van a desaparecer. El otro potenciómetro muy común es el rotacional. Este es su diagrama. Y bueno, como pueden ver, pues es el mismo principio. Tenemos una resistencia, nada más que en este caso, pues es de forma circular. Está alimentada por un voltaje de excitación. Y aquí el cursor se mueve de forma angular sobre la resistencia. Entonces vamos a tener dos ángulos. De la misma manera, el θ máximo, que es el desplazamiento angular máximo que tiene la resistencia, sobre la cual se mueve el cursor, y θ, que es la posición de ese cursor. De nueva cuenta, si nosotros conectamos al cursor y
al neutro, vamos a poder leer ahí el voltaje de salida, el V0, y de una forma muy similar vamos a poder calcular ese voltaje con la relación entre teta y teta máxima, que regularmente se mide en radianes, pero no importa en qué unidades se midan, simplemente va a ser una razón multiplicada por el voltaje de entrada. Ok, otro elemento híbrido muy importante es el motor eléctrico de corriente directa controlado por armadura. Bueno, cuando hablamos de armadura, obviamente estamos hablando del rotor del motor. Este es su diagrama, su representación. Como podemos ver, tenemos dos circuitos. Aquí el primero de ellos tiene R sub A, L sub A y B sub A porque es el circuito de la armadura. La armadura tiene su resistencia, tiene su inductancia y es excitada precisamente por una fuente de voltaje que es la que controla la armadura. Por su parte, aquí tenemos el otro circuito que es el campo. Lleva su F porque pues, en inglés se dice field. Entonces tenemos la inductancia del campo y la resistencia del campo. Este otro circuito está alimentado por una fuente de corriente, pero vamos a suponer que esa fuente de corriente suministra una corriente constante. Por lo tanto, esta parte del circuito, el campo, pues no tiene dinámica. Por otro lado, vamos a suponer también que la variación del voltaje de armadura contra su corriente de armadura van a tener una potencia constante, pero pueden variar tanto voltaje como corriente. El motor ya físicamente pues está conectado su eje a una flecha y en la flecha vamos a poder tener un torque llamado torque del motor y por supuesto una posición y velocidad angular, en este caso pusimos velocidad, omega sub m. Bueno, como les decía, las variables que están asociadas con el motor, pues son T sub m, que es el torque producido por el motor, omega sub m, que es la velocidad angular del motor en radianes por segundo, la corriente de armadura y el voltaje de armadura. Y la ecuación 1 y la ecuación 2 son las ecuaciones que modelan a este elemento híbrido. La ecuación 1 relaciona la corriente de armadura con el torque a través de una constante llamada K sub F, que se llama la constante de torque o constante de par. Y la ecuación 2 relaciona ya sea la primera derivada de la posición angular o la velocidad angular con el voltaje de armadura, a través de una ganancia que se llama K sub A, que se llama constante de la armadura. Aquí están las unidades de cada una de esas constantes. Como se puede ver en este motor, básicamente el torque se controla con la corriente, mientras que la velocidad está determinada por el voltaje. Y por último, si hacemos en la única malla que forma la armadura, podemos encontrar la tercera ecuación de este elemento híbrido. Hacemos la sumatoria de voltajes alrededor de esta malla y obviamente el voltaje de entrada menos el de armadura, que es caída, es igual a el voltaje del elemento inductivo, que es la inductancia por la primera derivada de su corriente, más el voltaje de la resistencia, que por ley de Ohm va a ser igual a la resistencia por su corriente. De ahí sale la tercera ecuación de este elemento híbrido. Pasemos ahora a ver el otro motor muy común, que es otra vez un motor de CD, pero ahora controlado por campo. En este caso, el circuito que tiene dinámica, pues es el circuito del campo. Como veíamos, tiene una resistencia y una inductancia. Y ahora a él se le conecta una fuente de voltaje, que es la que va a variar la respuesta del motor. En este caso, el circuito de la armadura, aquí donde vemos su resistencia y su inductancia, vamos a suponer que tiene una fuente de corriente que mantiene esa corriente constante. Por lo tanto, para el motor de CD controlado por campo,
el circuito de la armadura no tiene dinámica. De la misma manera, está conectada la armadura misma al eje de rotación y podemos ver de nuevo el torque del motor y en este caso el desplazamiento angular. Bueno, pues para este elemento híbrido tenemos dos ecuaciones que modelan su comportamiento. La ecuación 1 relaciona la corriente del campo con el torque del motor a través de una constante llamada constante del torque del motor. Aquí están sus unidades. Y la segunda ecuación se obtiene aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la única malla, que es la formada por el circuito del campo. De nueva cuenta tenemos la subida de potencial, va a ser igual a las caídas. Esto es el voltaje del inductor y este es el voltaje de la resistencia, solo que están escritos en función de la corriente de campo. Entonces, ecuación 1 y ecuación 2 son las que modelan la dinámica de la respuesta del motor DC controlado por campo. Cabe señalar que en la práctica se utiliza más comúnmente el controlado por armadura, pero bueno, el controlado por campo también tiene sus aplicaciones específicas. Y por último vamos a ver la turbina hidráulica. También cabe señalar aquí que son muchos los elementos híbridos que existen, pero aquí pues vamos a ver los principales, los más comunes. La turbina hidráulica, bueno, pues como saben, pues es un contenedor a través del cual fluye un líquido, generalmente agua, con una cierta presión, con un cierto gasto, y al pasar el líquido por aquí, pues mueve la turbina, la hace girar, la hace rotar, y esa turbina tiene una flecha que transforma la energía hidráulica en energía mecánica. La salida de este elemento será el torque de la turbina, con cierta velocidad angular de la turbina, y las ecuaciones que modelan a este elemento híbrido, la 1 pues me relaciona el torque de la turbina con la presión de entrada a través de una constante llamada K1, que simplemente se llama parámetro de la turbina, y estas son sus unidades, pueden ser Pascal por Newton metro o bien metro cúbico, 1 entre metro cúbico. La ecuación 2 me relaciona el flujo de salida con la velocidad angular a través de otra constante llamada también simplemente parámetro de la turbina, pero con otras unidades, en este caso radian por metro cúbico. Y como ya expliqué, bueno, esas son las 4 variables físicas que entran en juego en la turbina hidráulica. La presión de fluido en la entrada, en pascales, el gasto volumétrico a través de la turbina, no necesariamente es el gasto de salida, puede ser el gasto de entrada, porque estamos suponiendo un líquido incompresible. Eso se mide en metro cúbico por segundo, el torque producido por la flecha de la turbina, en newton metro, y finalmente la velocidad angular en radian por segundo. Ok, vamos a aplicar entonces esto a un ejemplo de un sistema típico híbrido, que es un ventilador. Este es un sistema electromecánico. Tiene la parte eléctrica, es básicamente un motor controlado por armadura, como pueden ver. Aquí estamos viendo la resistencia de armadura, la inductancia de la armadura y su corriente de armadura. Por simplicidad ya no se dibuja el circuito del campo porque sabemos que no tiene dinámica. Tenemos la fuente de entrada que es la excitación del sistema. Aquí está el voltaje de la armadura, la flecha de salida de la armadura con su torque del motor y su desplazamiento angular. Estamos suponiendo aquí una flecha no rígida, es decir, una flecha flexible con su parámetro K sub T, es decir, es un resistor mecánico. Luego, a la salida vamos a tener una inercia rotacional, que es básicamente la inercia de las aspas del ventilador, y esa inercia se mueve con un desplazamiento θ, diferente del desplazamiento de salida del motor, y a su vez las aspas tienen una fricción viscosa con respecto al aire, que se modela con este V sub θ. Esos serían los elementos. Si hacemos el paso número 1,
donde analizamos cuántos elementos almacenan energía, pues podemos ver que son 3. Es el inductor en la parte eléctrica, la flecha flexible y la inercia rotacional en la parte mecánica. Entonces, podemos anticipar que seguramente nos va a salir una ecuación diferencial de tercer orden por tener 3 elementos pasivos almacenativos. En cuanto a las variables, pues de entrada es obvio que es el voltaje de la fuente. Y como salidas podemos tener, por ejemplo, el torque del motor, la posición angular del motor, la posición angular del ventilador o bien su velocidad. Entonces, en este caso voy a resolverlo para posición angular del ventilador y como entrada, pues el voltaje de la fuente. En el paso número 2 voy a escribir las ecuaciones de los elementos. En este caso, el primer elemento es el elemento híbrido, es decir, todo el circuito eléctrico, pues es el motor de CD controlado por armadura. Por lo tanto, bueno, pues escribo aquí las 3 ecuaciones, estas 3, que es la 4, la 5 y la 6, son las ecuaciones del elemento híbrido. También escribo para el elemento híbrido sus componentes, sus elementos, que son la resistencia y la inductancia. Aquí están en 1 y 2, el voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor. Y también pongo la forma, aquí está en su forma diferencial, y también en la ecuación 3 pongo la forma integral de esa corriente. Le llamamos corriente sub M porque es la misma corriente que fluye a través de la resistencia, la inductancia y la armadura misma. Ok, el paso número 4. Perdón, antes del paso número 4, el paso número 3, que es las ecuaciones de balance. Estas salen de, como típicamente, aplicar en el circuito ley de corriente y ley de voltaje. Si aplicamos ley de corriente de Kirchhoff o simplemente nos damos cuenta que los 3 elementos están conectados en serie, pues podemos llegar fácilmente a la ecuación 10, donde me dice que la corriente de armadura, que es igual a la corriente del motor, pues es igual a la corriente de la resistencia o de la inductancia porque están conectados en serie. Y aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la única malla, pues vamos a llegar a que el voltaje de entrada, que es el único de subida, menos los 3 voltajes que son caídas, pues va a ser igual a 0. De ahí sale la ecuación número 11. Ahora sí, vamos a la combinación inteligente. Vamos a comenzar con la ecuación, déjenme hacer un poquito más pequeño esto. Vamos a comenzar, en este caso me ayudé escribiendo aquí todas las variables que depende del sistema. Perdón, pero antes del paso número 4. Me faltó las ecuaciones de balance del sistema mecánico. Perdón, una disculpa. Para ello me apoyo de, como ya les había dicho en la metodología, en la parte mecánica, pues voy a dibujar en este caso un diagrama de torques, donde pongo por separado los elementos. Aquí está la armadura misma, la flecha, la inercia rotacional y la fricción viscosa. La salida de la armadura, que es el torque del motor, es el que conozco, esa es la entrada. Lo propuse en sentido antihorario, como acá en la figura. Sí, sentido antihorario. Y voy a poner entonces las reacciones a ese torque, que van a ser la dada por, en este caso solamente por la flecha, que es TK sub T. Del otro lado la flecha va a hacer una acción sobre la inercia rotacional y la inercia y la fricción viscosa van a oponerse a ese torque. De ahí surgen entonces la ecuación 12 y la ecuación 13, que son los balances de torques aquí en la salida del motor con respecto a la flecha y la flecha con respecto a la inercia rotacional. Y finalmente 7, 8 y 9 son las respectivas ecuaciones de elemento de los 3 elementos mecánicos, del resorte o la flecha, de la inercia y de la fricción viscosa. Cabe destacar que la flecha tiene un movimiento angular, un desplazamiento angular
Es una diferencia entre la del motor, de este lado, y la de la inercia rotacional del otro. Primero se va a mover del lado del motor, por eso va positivo, menos la que se mueve después, que es la de la inercia rotacional. Ahora sí tengo mis 13 ecuaciones de equilibrio y de balance. Perdón, y de elemento de cada uno de los componentes de mi sistema híbrido. Y les decía yo que me estoy apoyando colocando aquí una lista de todas las variables que están involucradas en las 13 ecuaciones. Corriente del motor, voltaje de armadura, velocidad angular del motor, desplazamiento del motor, torque de la flecha, torque de la inercia rotacional, torque de la fricción viscosa y finalmente torque del motor. Como yo quiero quedarme solamente con teta y con el voltaje de excitación, pues voy a ir viendo cómo voy a ir eliminando todas estas variables que no me sirven. Ok, entonces el primer paso que voy a hacer es sustituir la ecuación 5 en la ecuación 6. Vean que ahí tenemos el voltaje de armadura, pero lo voy a sustituir ya sea por la velocidad del motor multiplicado por la constante del motor mismo, o ponerlo ya en función de la primer derivada del desplazamiento angular del motor. Elijo la primera y sustituyo entonces donde veo voltaje de armadura, la paso primero de este lado con signo más, y ahora queda ya en función de omega sub m. Le hago un poquito de manejo algebraico y la escribo también en función de teta sub m. Me conviene tenerla más en función de teta sub m porque al final yo quiero escribirlo en función de teta. Llego a la ecuación 14. Ahora voy a sustituir la ecuación 4, 7, 8 y 9 en 12 y 13. Si se fijan, 12 y 13 pues son las ecuaciones de balance de la parte mecánica. Básicamente lo que estoy haciendo es sustituir todos los torques en las ecuaciones de balance. Lo hago, de ahí me van a salir la ecuación 15 y 16. Entonces ya no, con este paso logro que ya no dependa nada de los torques, sino entran en juego los ángulos, teta m y teta, y la corriente del motor. Después, en la ecuación 15 me doy cuenta que puedo despejar precisamente esa corriente del motor para escribirla en función de los desplazamientos angulares, teta m y teta. Y me doy cuenta que en la ecuación 14 me van a pedir precisamente la corriente del motor y su primer derivada. Por lo tanto, derivo la ecuación 17 con respecto al tiempo para obtener esa primer derivada de la corriente del motor, y eso es la ecuación 18. Entonces sustituyo en la ecuación 14 la 17 y la 18, que es la corriente del motor y su primer derivada, y voy a llegar a esta ecuación 19. Si se fijan, la ecuación 19 está bastante cerca de lo que ando buscando, porque ya solo depende de la excitación, que es el voltaje, y de los dos ángulos teta y teta sub m. Ok. Hago la ecuación 20 surge haciendo manejo algebraico. Lo que estoy buscando es separar todas las variables. Y de la ecuación 16 me doy cuenta que puedo, aquí está, ecuación 16, me doy cuenta que depende solo de ambas variables, pero que puedo despejar teta sub m en función de teta. Entonces lo hago, despejo teta sub m en función de teta, bueno, de teta, su primera derivada y su segunda derivada, llego a la ecuación 21, me doy cuenta que esa la puedo sustituir aquí en la 20, pero también me pide su primer derivada de teta m. Por lo tanto, bueno, pues de 21 la derivo con respecto al tiempo para llegar a esa primer derivada, y ahí llego a la ecuación 22. Y ahora sí, sustituyo 21 y 22 en la 20, y voy a llegar a esta ecuación, que ya está bastante grande, pero que es la ecuación 23, y noten que la ecuación 23 efectivamente ya solo depende de teta, que aparece normal,
su primera derivada, su segunda derivada y su tercera derivada. Y por acá aparece la entrada, el voltaje. Voy a hacer un manejo algebraico, está bastante complicada, pero ya casi logro el objetivo. Aquí hago esta suma, me apoyo de esta, y logro escribir entonces la función factorizando tercera derivada, segunda derivada y primera derivada. Me doy cuenta que el teta se va a eliminar, porque vean, aquí lo tengo con signo positivo RKT entre KF, y aquí lo tengo el mismo término RKT KF, pero con signo menos. Así que finalmente la ecuación 24 no aparece teta, solo aparece su primera, segunda y tercera derivada. El siguiente paso, normalizar. Me apoyo de esta ecuación para reescribir de forma más simple el coeficiente de uno de los términos, y para normalizar pues simplemente veo que tengo todo esto multiplicando al término de mayor derivada. Voy a multiplicar toda la ecuación 24 por su inverso, lo hago y finalmente llego a esta ecuación 25, que como podíamos ver desde antes, pues es una ecuación de tercer orden, una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Ya la tengo normalizada y solo depende de la entrada y del ángulo teta, que era la salida o la variable deseada. Bueno, pues que les recomiendo para que practiquen, pues que resuelvan para la otra velocidad, que sería la teta sub m, es decir, para la velocidad del motor. Y la solución la pueden visualizar en el libro de Dinámica de Sistemas de Rodríguez, para que vean que sí llegaron a la a la ecuación diferencial ordinaria correcta. Bueno, pues eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima.